texto del libro de San Lucas y quiero pedirles que pongan especial interés en recibir las preguntas que le hace el Evangelio. El Evangelio es un género literario que no solo busca informar, el Evangelio también busca dejarnos con preguntas, y en particular la forma en que Lucas selecciona los personajes. Y en esta ocasión Lucas selecciona dos personajes para hablarnos del regalo inmerecido, y que es un regalo esperado. Dos personajes que esperaron, y en qué forma esperaron. Y leemos entonces en Lucas capítulo 2, verso 25, hasta el mismo capítulo, el verso 39. Leeré para el beneficio de todos, después oramos y pedimos que el Espíritu Santo haga esta palabra real en nuestras vidas, tan necesaria que es para nosotros esta comida. Dice así el Señor, capítulo 2 de Lucas, verso 25. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo le había revelado. ¿Qué le había revelado? Que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño Jesús se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. Casada de joven, había vivido con su esposo 7 años. Y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de noche y de día adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Esta es la palabra del Señor, y yo les exhorto a que la reciban como tal, la palabra del Señor. Oremos. Señor, estamos aquí necesitados de que tú hagas que esta palabra no solo nos traiga información, que esta palabra nos traiga preguntas al alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas decide terminar su narración de la Navidad
con dos personajes. Ya Lucas nos acostumbró en estos dos primeros capítulos a ver que el Evangelio es un encuentro. Que el Evangelio es un encuentro con personas que nos cuentan su historia. Zacarías nos cuenta su historia de la oración que pensó que jamás se le respondería. Elizabeth nos cuenta la historia de su vergüenza y de cómo fue redimida. María nos cuenta la historia de entregarle su vientre a Dios. José nos cuenta la historia de adoptar a Jesús. Pero Lucas decide terminar su historia de la Navidad contándonos de dos personas con las que él quiere que por ser evangelio nos encontremos con ellas. Este dato para ustedes que son buenos estudiantes de la palabra de Dios y que cuando abren la Biblia abren también el corazón y se dejan hacer preguntas, les debe dejar con mucha intriga. ¿Por qué en el clímax mismo de su narración de la Navidad pone a estos dos personajes tan bien marginales, pero tan diferentes a todos los demás? Miren las enormes diferencias. Simeón y Ana no tuvieron experiencias sobrenaturales. No se les apareció un ángel, ni la noche fue inundada por un canto celestial. Tampoco fueron de esos personajes como los pastores, María misma y Elizabeth, José, que fueron acompañados por una comunidad. Estos son personajes solitarios. Y Lucas quiere que el Evangelio para nosotros hoy sea encuentro con dos personas. Escúchelo bien. Una que estaba terminando y otra que estaba comenzando. Si quieren ver ese dato tan curioso de estos dos personajes, lo encontrarán en el caso de Simeón, en el verso 29, conocido como una de las canciones de la Navidad, en el latín el Nunc Dimittis. Ahora me despide el Señor, porque en el verso 29 le dice al Señor: puedes despedir a tu siervo en paz. Se le había revelado que antes de morir vería al Mesías. Este es un hombre que está esperando para terminar la vida. Pero noten en Ana, verso 38, que durante 60 años ayunó y oró por ese momento. Y el verso nos dice con claridad: comenzó a hablar del niño. Nos trae entonces al encuentro con personas, con una persona que está terminando, con una persona que va a comenzar. Porque el Evangelio, bendito Dios, siempre nos trae términos y comienzos. Que el Evangelio es el encuentro que te hace terminar. Hay cosas que cuando vienes al encuentro del Evangelio tienen que terminar. Y hay cosas, por Dios, que cuando vienes al encuentro del Evangelio tienen que comenzar. ¿Qué es lo que para ti tiene que terminar? ¿Qué es lo que para ti tiene que comenzar? Pero estos dos personajes no solo nos muestran que el Evangelio es encuentro, sino que el Evangelio es espera. Porque la diferencia mayor entre Simeón y Ana y los demás personajes de la Navidad es que estos esperaban. María no esperaba, José no esperaba, los magos no esperaban, los pastores no esperaban, Herodes tampoco esperaba, pero estos dos esperaban.
cómo se identifican con nosotros cuando nos traen al encuentro personas que esperaban. Porque una de las cosas que menos nosotros sabemos en la vida es esperar. ¿O a quién de ustedes le gusta hacer filas? ¿O quién de ustedes no ha orado, Señor, dame paciencia, pero ya? Y no vivimos esa carrera loca en el vértigo de esta sociedad, queriendo que todo sea rápido, dinero fácil, relaciones fáciles, arreglos rápidos. ¿Y cómo nos llena el alma esos que prometen que todo es así? Salir al frente, recibir una oración, repetir un mantra, tomarse un brebaje, y pensamos que eso va a estar ya. Aquí nos traen personajes que esperaban, porque nada bueno en la vida se hace sin esperar. Usted que está esperando un bebé, quisiera un bebé en una semana. ¿No se dan cuenta que las cosas tienen su espera y su proceso? Pero aquí nos muestran unos personajes para quienes espera no fue fácil. Simeón, posiblemente sacerdote, conocedor de la palabra de Dios como muchos. Esos sacerdotes que conocían profundamente las profecías. Pero había una cosa que le hacía falta. Una cosa. Miren que yo, que hoy en día hablo mucho más con los de la tercera edad, por razones que ustedes ya conocen. No les voy a decir por qué. Encuentro muchos de ustedes que me dicen, yo le pido esto al Señor, y así literalmente, yo le pido esto al Señor antes de que me muera. Así, literalmente. La conversión de un ser querido, la restauración de una relación. Algunos de ustedes, el matrimonio de tus hijos. Se encuentran la persona que es y forman su hogarcito, así se lo dicen al Señor, literalmente. Señor, me muero otra vez. Puedes despedir. Y este hombre, su espera se había hecho larga. Eso era espera, y eso era espera larga, espera de años, porque es que, por favor, esperar 5 minutos es una cosa, pero esta espera de años, y enseguida nos hablan de esta otra persona, Ana. 60 años para convertir su oración en predicación. ¿Sabe eso qué significa para quienes en su corazón han tenido un llamado para predicar a Cristo, para servir a Dios? 60 años de oración, de ayuno, para poder abrir la boca y decir, llegó, ya está aquí. La fe es la esfera de la espera. Allí donde habitamos, un espacio que no controlamos y un tiempo que no podemos manipular, solo confiando en Dios. Entonces Lucas nos trae al encuentro, porque es evangelio, personas que esperan. ¿Por qué hace eso? Lucas escribe este evangelio, ustedes lo constatan en el capítulo 1, versos 1 al 4, para una persona, para alguien que se llama Teófilo, buscador, amante de Dios. Algunos sugieren que posiblemente no era un personaje real de la historia, otros sugieren que posiblemente sí lo era un amigo. En cualquier caso, Lucas
parece que quiere proteger a Teófilo de una falsa relación con el Evangelio. Esto es muy importante al final de la narración de la Navidad, porque esto es de hecho central. Si Dios no se hizo hombre, entonces quien va a morir en la cruz y quien va a resucitar no va a poder reemplazarnos delante de Dios ni darnos una seguridad eterna. Así que este fundamento del Evangelio es esencial para la fe de Teófilo, como lo es para tu fe. Dios se hizo hombre. Me parece que Lucas quiere proteger a Teófilo de una cosa que yo llamo así, perdónenme si es arbitrario, seguramente lo es. El título que yo le pongo a ese asunto, yo lo llamo cristianismo cultural. Encontrarse con el testimonio de las Sagradas Escrituras, observar personas que han construido su vida en la espera, pero no tener experiencia personal con Dios. A eso yo lo llamo cristianismo cultural. Y quiero ser franco con ustedes. En la iglesia de hoy, en iglesia evangélica, donde se supone que ha de predicarse la palabra de Dios y vivirse la dimensión del Espíritu, en donde se supone que hay fraternidad cristiana y sanas prácticas, en la iglesia cristiana de hoy hay mucho cristianismo cultural. ¿Qué es el cristianismo cultural? Hay de muchos tipos. Para algunos es el asentir con su intelecto a unas verdades reveladas. Hombre, eso está muy bien, estoy de acuerdo con usted. Pero de aquello nada. De vida nada. Un tipo de estos venía en algún tiempo al estudio bíblico con el Nuevo Testamento en griego. Yo me sé 2 palabras en griego, pero el tipo leía el Nuevo Testamento en griego. Pero uno observaba, era un asunto de conocimiento, como se hablaría de filosofía o de política o de los problemas nacionales. Hay otra forma de cristianismo cultural que es el de la vivencia temporal, como de quien va a un gimnasio a ver si saca ese abdomen de chocolatina que tanto ha deseado, pero entró de las 5 de la mañana a las 7 de la mañana con mucha disciplina todos los días, pero de aquello nada. Está también el tipo de cristianismo cultural que más ha permeado el espacio del cristianismo: principios y valores que convierten la Biblia en un manual para vivir mejor. Qué lindo, ¿no? Pero de aquello. Como el tipo que le da la mejor casa a su mujer, que se presenta con ella en sociedad, que conoce todos sus gustos, que le da acceso a su chequera, que se enorgullece de tener esa familia, pero no ama a su mujer. Es a eso lo que me refiero. A Lucas le preocupa profundamente que este asunto del Evangelio que comienza en la Navidad, Dios se hizo hombre para llevar mi pecado y darme la nueva vida,
que eso se convierta en cristianismo cultural. Y les digo, se los digo con el dolor de pastor, ese asunto está creciendo en la iglesia evangélica como ustedes no se imaginan. Gente que va y participa en las reuniones, ahí hay unos principios, un conocimiento, lindo tener la familia allí, buenas relaciones, hacen inclusive relaciones de negocio, muy buenos en la iglesia, un buen nivel social, les sirve hasta para la hoja de vida, por Dios, ¿por qué no poner la hoja de vida? Que participa en una congregación cristiana, especialmente si es reputada, pues por supuesto que sirve, pero de aquello, nada. De aquello, nada. No hay vida ahí, no hay pasión por Dios ahí. No hay amor ahí. No hay despertarse en las noches a hablar con Él. No hay una palabra que atraviesa el alma. No hay una buena filosofía. No hay unas buenas prácticas. No hay unas buenas relaciones. Pero de aquello. Entonces Lucas nos trae a estos dos personajes y miren muy bien. Simeón. Y miren que el asunto es tan sencillo como este. Un hombre atravesado por una palabra de Dios. Una palabrita de Dios lo sostuvo. Toda la vida fue sostenido por una palabra de Dios. El Espíritu le había dicho: no te vas a morir, te lo prometo, lo verás. Miren que llevaban 400 años los judíos en que no habían recibido palabra profética. Llevaban 400 años en que mayor cosa no había pasado en Israel. Estaban siendo invadidos por un imperio extranjero, pero él había recibido esa palabra, mi hermano, y esa palabra lo sostuvo. Lo sostuvo una palabra. Ahí es donde está eso que yo les digo, que yo quisiera inyectarlo, por Dios. Yo quisiera tener inyecciones para eso. Daría lo que fuera por eso. Si hubiera una inyección donde yo les pudiera decir: es que esto de la fe es ser atravesado por la palabra de Jesucristo. Pero es que esto es una palabra que no es información teológica de toda la panorámica de la redención divina en la historia. Eso está muy bien, pero esto era una palabra que Dios ya había dicho, y el viejo se sostuvo en eso. En esa palabra meditaba todos los días. Esa palabra lo sostenía todos los días. Como la palabra que tú necesitas. Tú necesitas recibir la palabra que te dice: estás perdonado. Tú necesitas esa palabra que dice: eres aceptada por Dios y amada por Dios. Tú necesitas. Porque es que sin esa palabra el cristianismo se vuelve un asunto filosófico de principios, una carreta que nos pone inclusive a discutir en los bancos y en las filas de las calles, tratando de ver quién gana. No, aquí es una palabra que sostiene vida. Una palabra que sostuvo la vida de ese viejo cuando el Espíritu le dijo a su corazón: no vas a morir, yo te lo prometo. Cielo y tierra pasará, pero tú no vas a morir. Tú lo vas a ver con tus propios ojos. Y eso no era un asunto que se lo había dicho un pastor de esos que quieren recoger diezmos y ofrendas. Eso no era que había leído en un libro lo que le inspiró porque tenía cierta información. Eso era una cosa que le había atravesado su mismo espíritu. Tan simple como eso. La palabra de Dios. Y miren que este hombre es un hombre sin duda de palabra, porque cuando llega María y José les da la bendición, seguramente la bendición sacerdotal en Números capítulo 6.
rostro de Jehová ilumine sobre ti. Esa es la bendición sacerdotal. Paz de Dios esté sobre ti. Esa es la bendición sacerdotal. Pero este es un hombre que respira palabras de Dios. Este es un hombre que vive en el universo de ese hecho de que Dios habla. Y en ese momento dijo, aquí hay más. Este niño será puesto para caída y levantamiento, tendrá mucha controversia. Y mira a María, mires, ¿qué es lo que hace un tipo que vive de palabra de Dios? Es una fuente de palabra de Dios. Ese no tiene discusiones. Ese tiene profecía. Una espada atravesará tu alma. Esa profecía para María no se sabe exactamente qué operación hizo el Señor con esa palabra en su corazón. Algunos estudiosos se atreven a decir que la operación que hizo el Espíritu Santo en el corazón de María con esa palabra fue guardarla de la locura. ¿Qué significaba saber? En la aldea de Belén habían matado decenas de niños, nada más por buscar el de ella que ella logró proteger. Y que esa palabra vino para guardarle, quizás en el momento más oscuro de su vida, y recordarle que aún en las tragedias más dolorosas de la vida, Dios está presente y Dios tiene un plan, aun cuando escoge que sus hijos y sus hijas sean atravesados por el dolor. Otros sugieren que podría ser la palabra que le sostuvo ante la cruz, en esa relación tan preciosa que ella tenía con su hijo, y poder escuchar de su hijo que le dijera, ahí tienes a tu hijo Juan, ahí tienes a tu mamá, y escuchar esa despedida en que Jesús establecía una posición teológica fundamental para la iglesia, y es, tú has sido mi mamá hasta aquí. Y eso para una mamá debe ser atravesarle el alma con una espada. Pero miren, Simeón es el hombre que habita en una palabra de Dios y se mueve en esa palabra de Dios. Yo te digo, no te levantes de tu devocional, no te levantes de tu ayuno, no cierres la Biblia, no prendas nada más, ni la tableta, ni el televisor, ni el computador, hasta que tengas una palabra de Dios que sostenga tu misma alma. Porque Él la quiere dar. Te lo digo. Él da palabras alcanzadas. Él extiende la maravilla de su palabra creadora al que está solo. Él derrama la espada del Espíritu a quien está indefenso, a quien se siente culpable y amarrado al pasado. Él te quiere sostener con el mismísimo motor de la palabra de Dios. Sin eso, tienes un cristianismo cultural, un asunto subjetivo y pasajero que se convierte quizás más en una filosofía de vida que en la fe que vence el mundo. Bueno, así tan simple como la palabra de Dios, simple, profunda y poderosa. Pero nos da también a Ana. ¿Qué era lo que hacía Ana? ¿Lo pueden ver en el texto bíblico? ¿Qué era lo que ella hacía durante esos 60 años? Oraba y ayunaba.
texto nos dice que su oración y su ayuno era servicio para el pueblo de Dios. Esto debe llenar mucho tu corazón, porque tu mayor servicio para el pueblo de Dios es tu oración, y tu oración nunca es en vano. Pero aquí tenemos una vida que es sostenida en la intimidad con Dios. Los investigadores de la vida de Ana sugieren que era pobre y que aparecía como aquel sector de la población que el Pentateuco declaró que deberían ser especialmente protegidas. Posteriormente los apóstoles indican que así también debe ser en la iglesia, porque en aquella cultura una mujer viuda no tenía posibilidades de trabajo ni de participación social, y se sugiere que su presencia permanente en el templo no era solo por su ministerio, sino porque de los sacrificios ella tenía su comidita de todos los días. Aquí es la reivindicación del pobre, pero de un pobre que tiene un ministerio, y que su ministerio termina siendo una cosa que le sostiene por 60 años. Eso es lo que yo llamo intimidad. Día y noche de oración. El Billy Graham dijo, una de las grandes metas de mi vida, dijo él, es orar 24 horas al día. ¿Qué le hace pensar eso? Orar 24 horas al día. Ya la oración no es un rito, no es una antesala, no es un requisito, no es un momento semanal. La oración se vuelve así, oxígeno. Oxígeno. Y yo creo firmemente esto. Lucas nos quiere narrar la Navidad. Lo quiere decir. Más allá del objetivo y lo central de esta información sobre la encarnación de nuestro Señor, está la realidad de la experiencia personal, de cómo vivo yo esto, cómo la palabra de Dios es motor para mí y la oración hacia Cristo Jesús el centro mismo de mi vida, de tal suerte que yo puedo esperar y puedo encontrarme con el Evangelio así tarde 60 años. Por Dios, 60 años, pero no eran 60 años perdidos, porque la espera con Dios nunca es perdida, porque es la espera que transforma el corazón, es la espera de los propósitos de Dios. Porque una de las lecciones más grandes que yo aprendí siendo un muchachito, que escuché a un pastor cristiano de la ciudad, un hermano precioso que sirvió al Señor en esta ciudad, que se llamó don Joaquín Espinos. Y en su predicación, yo siendo un muchachito aprendí esto: Dios nunca llega tarde. Así que en sus esperas Él tiene un propósito, porque este es un Dios soberano, pero también es un Dios personal. ¿Qué era lo que ellos esperaban? Ganarse la lotería, que se resolviera un problema de salud, que le saliera la pensión, que su hijo o su hija se casara,
que su hijo o su hija dejara la drogadicción. Todas esas esperas pueden ser válidas dentro de la esfera de la fe, pero ellos esperaban una cosa central. Miren que Lucas intencionalmente lo quiere repetir, como para dejarnos claro a nosotros teófilos que de esto se trata el asunto. Verso 25, que era lo que aguardaba con esperanza Simeón: la redención de Israel. Verso 38, que era lo que esperaba Ana y aquellos a quienes Dios le hablaba: la redención. Porque de lo que se trata este asunto no es de la espera de lo subjetivo y personal. Lo más importante para ti no es la espera de esa lista de cosas que puedes tener. Yo espero que llegue la persona con la que podría formar un hogar. Yo espero que me salga ese trabajo y pueda ejercer mi profesión. Esas son esperas legítimas dentro de nuestra búsqueda de dirección y voluntad de Dios. Pero hay una espera mayor. Hay una espera mayor en esto. La redención. La redención. Y por favor, miren esto. Ni Simeón ni Ana llegaron a ver las incontrovertibles enseñanzas del Maestro, ni su inmaculada vida pura, ni su efectiva muerte y su resurrección. No. Solo vieron el día. Pero declararon así la redención. ¿No les parece que es nuestra misma situación? Yo un día recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Tenía 13 años. Desde ese día, Él me habitó. Pero hay muchas cosas que yo no he visto de la redención. Él no ha venido por segunda vez. Yo no he ido al cielo todavía. Todavía me tendré que enfrentar a la muerte con temor y temblor, apoyado exclusivamente en sus benditas promesas y en su gracia. Pero declara su redención. Y eso es lo más central para nosotros. Que Cristo Jesús vino y que por su vida perfecta, por su palabra perfecta, por su muerte en la cruz y su resurrección, yo puedo confiar. Yo puedo esperar y sé que Él cumplirá todas sus promesas. Y que si en alguna de mis peticiones me dice que no, será lo mejor para mí. Ellos esperaban la redención. Ellos esperaban que Dios cumpliría todo su plan de redención, de principio a fin. Estaban viendo solo una parte. Y sobre esa creyeron, con la poca información que tuvieron, sin experiencias sobrenaturales de ángeles y lo demás, teniendo que esperar muchísimos años. Y Lucas viene a traernos al encuentro de estas personas que esperaron para decirnos: así puede ser tu experiencia personal con Dios. Ser movido por la palabra de Dios y ser acunado en la oración cotidiana, de tal forma que tu relación personal con Jesucristo sea el motor y el centro de tu vida. Ten cuidado. Tu cristianismo puede ser un cristianismo cultural, de valores, principios y prácticas. ¿Tienes tú una relación personal con Dios mediante el Señor Jesucristo? ¿Es su palabra algo que te sostiene en medio del tiempo y de las pruebas? ¿Le hablas a Dios a solas, como viendo al invisible y siendo sostenido por Él? Si no es así, corre al Señor Jesucristo. Hoy es día de salvación. Apaga
apaga todo lo que tienes que apagar, ayuna todo lo que tienes que ayunar, haz todo lo que debas hacer, pero corre a Él, porque Él ha dicho: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mi yugo quiere una relación, Él quiere conyugalidad. Mi yugo es liviano y ligera mi carga, y aprenderán de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Si esta palabra te atraviesa el corazón, si el Espíritu Santo te conecta con el invisible, aférrate a eso, porque así vas a poder vivir cualquier cosa. Es humano, porque eres fiel, porque eres fiel. Cierra sus ojos, lloremos. Yo quiero orar en primer lugar por quienes escuchan esta palabra y el Espíritu les trae esa confrontación profunda y necesaria que el Evangelio llama la convicción del Espíritu, que es el mismo Espíritu Santo el que trae esta convicción. Convicción que yo la llamo así, de que estás teniendo un cristianismo cultural, y hoy el Espíritu te llama y con su llamado te hace irresistible que te rindas a Él. Ríndete a Cristo, ríndete a Cristo. Esto no se trata de saber cosas y de ganar discusiones teológicas o responder todas las preguntas. Venir a Él por esta palabra que te llama, en la oración que te sostiene. Ven a Él, cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesucristo, te entrego mi corazón y mi vida, ven a mí, por favor. Puede ser que has estado en una iglesia cristiana por mucho tiempo, te ha gustado la alabanza, las enseñanzas te han parecido muy apropiadas, has desarrollado muchos amigos y respondes al fervor emocional de una reunión. La palabra de Dios te llama hoy, por el poder del Espíritu, a que Jesucristo sea el motor y el centro de tu vida, que deposites la fe que Dios mismo te da, para que confíes en que Él va a hacer su plan total de redención. Él perdona tus pecados, libra tu vida y te llevará a la eternidad con Él. Para algunos significa terminar cosas, para otros significa empezar cosas. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que decida lo que empiece y lo que termine. De lo contrario, sin esas dinámicas no hay fe verdadera. Hay un asentimiento intelectual a unos asuntos religiosos. Quiero orar también en nombre de Jesús por hermanos que están sufriendo la espera, que en medio de la espera son tentados a desviar su fe, como si su vida dependiera de que esa situación fuera resuelta. Tu vida depende de Cristo Jesús, tu Señor. Él es el que pone los términos y las condiciones. Descansa en Él. Ana, una mujer viuda que tuvo que enfrentar la soledad. Simeón, la angustiosa espera de no tener control ni saber cuándo. Que son presentados por la palabra de Dios como ejemplos para tu fe. ¿Vas a confiar en el Señor o no? ¿O vas a seguir manipulando las cosas? Confía en el Señor, creyente en Cristo Jesús. Confía en el Señor. Él es fiel. Él no retarda sus promesas. Él tiene tiempo. Él tiene propósito.
y nada se caerá de sus planes perfectos para tu vida, porque Él lo ha prometido y ha comprometido su propio nombre. Creyente en Cristo Jesús, confía en Él. Sigue orando al Señor y deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo consolide esa palabra que está poniendo en tu corazón. Sigue presentando tu corazón delante del Señor. Esto es casa de oración. La iglesia es casa de oración. Aquí venimos a depender de Dios, a responder a su palabra, a declarar qué es lo que haga solo Él y no nosotros. Sigue en oración mientras vamos entrando en adoración. Más alto, a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a adorar a Dios hoy, al lugar más alto, a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar a Dios hoy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro
del centro de su familia. Y ellos, cumpliendo la palabra de Dios, fueron a pedir la bendición. Yo quiero bendecirlos a ustedes y a sus familias con la misma bendición que ese texto señala para quienes esperan en Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. En el nombre poderoso de Jesús.